Vamos a dar continuidad al libro de Oseas. Después de los 4 profetas mayores, es el profeta menor con el cual comenzamos y hemos estado escudriñando las escrituras a lo largo ya de 4 meses, poco más de 4 meses que hemos comenzado con el libro de Oseas. El día de hoy estaremos comenzando con el capítulo número 9 de Oseas. Y vamos a leer solamente del versículo número 1 al versículo número 5. La palabra del Señor en esta mañana dice así: no te alegres, oh Israel. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será, pues, el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Culmina diciendo el versículo número 5 en esta mañana, Oseas, y de esta manera comenzamos. Seguramente habrás escuchado una frase mundana, porque proviene del mundo. Seguramente habrás escuchado una frase que es sumamente común en la vida del mundo, y la cual te dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Esta frase, si nosotros tratáramos de entenderla un poco a manera de comenzar el día de hoy la predicación acerca del capítulo 9 de Oseas, pudiéramos decir que esta frase se traduce como el hecho de que usualmente como personas, como seres humanos, como creyentes, como personas que viven en esta tierra, no valoramos absolutamente lo que tenemos, lo damos como normal. Y usualmente comenzamos a valorar algo de lo que tenemos en esta vida sola y exclusivamente hasta el momento en que ya no lo tenemos más. Usualmente los jóvenes, porque también alguna vez fui joven, tenderán y tendrán esa naturaleza a quejarse de sus padres, pensando que les ha tocado la peor persona que pudiera administrarlos. Pero fatídicamente llega un día en el cual esos padres malévolos, bajo la sabiduría del Señor, tienen que partir de este mundo. Y es entonces que aquellos hijos que se quejaban de esos padres malévolos ahora, desde el momento del funeral, no paran de decir que era la mejor persona, que era el mejor padre del mundo, que era lo mejor que les había sucedido del mundo. Lo mismo sucede con los padres de familia. Cuando tienen hijos insoportables, cuando tienen hijos necios, cuando tienen hijos testarudos, y en algunas ocasiones llegarán hasta el pensamiento de decir: ¿cuándo es que te largarás de mi casa? Pero resulta que el día en que ese hijo malévolo, quejumbroso y terco, testarudo, decide hacer su propio hogar, no podrás ver sino a una madre de familia llorando: ¿por qué se llevan mi mejor tesoro? ¿A dónde se va mi bebé? ¿Qué le va a pasar? Usualmente nos quejamos de nuestro trabajo. Nos quejamos de las horas que le invertimos, nos quejamos de nuestros jefes, nos quejamos de que la empresa es lo peor que nos ha sucedido, que deberíamos de encontrar una empresa mejor. Esto hasta el momento en que el Señor permite
que ese trabajo no lo tengas más y que probablemente tengas dificultad para encontrar uno nuevo. Entonces añoras ese trabajo. No importa que tuvieras un jefe malévolo, no importa que las horas de inversión fueran largas. Lamentablemente esto también se traduce en el plano espiritual, en el ámbito de la iglesia local. Los congregantes usualmente son malagradecidos, reniegan, se quejan de la disciplina de las iglesias bíblicas. Ojalá y aquí hicieran lo que hicieron en mi iglesia anterior. Porque aquí no son como las otras iglesias donde nosotros nos reuníamos. Y llega un fatídico día en el que por una razón o por otra, que en las iglesias bíblicas usualmente es por necedad o por terquedad, la persona se va o la vamos. Y cuando se encuentra alejado de una iglesia bíblica y al buscar una y al buscar otra e ir de Sodoma a Gomorra y no encontrar más que iglesias que no tienen un gramo de fidelidad, entonces verás a esos congregantes que anteriormente eran quejumbrosos, necios y que renegaban tanto de su iglesia local, los verás llorando al no encontrar una iglesia de sana doctrina. Lo mismo sucederá con el pecador, con el creyente que insiste en pecar. Cuando el Señor trae juicio al pecador, al necio que ama su pecado, que lo abraza, que lo cuida, que lo chiquea y que lo mima. Cuando el Señor trae disciplina, cuando el Señor trae por misericordia y por amor disciplina a un pecador, y en ocasiones lo segrega de su gracia, llegará el momento en que ese pecador, a causa de sus transgresiones, se ha apartado de la paternidad de Dios, que añore la gracia inmerecida que alguna vez el Señor depositó sobre él y que ahora, a causa de su pecado, a causa de su necedad, a causa de su terquedad, no es más una realidad sobre él. ¿Por qué hablar acerca de todo esto? Porque es precisamente el libro de Oseas, capítulo número 9, el cual dividiremos en 4 segmentos y el día de hoy abarcaremos el primero. Estos 4 segmentos se traducirán como las 4 principales consecuencias para un pecador sin arrepentimiento genuino. Las 4 principales consecuencias para un pecador sin arrepentimiento genuino. ¿Por qué hablar de arrepentimiento genuino? ¿Acaso no todos se arrepienten? No, absolutamente no. En semanas y en meses anteriores hemos recalcado una y otra vez que ambos conceptos, metamelomai y metanseo, las palabras griegas encontradas en el original, no se traducen como lo mismo, aunque en el castellano lo confirmemos como arrepentimiento. Mientras la palabra griega metamelomai se utiliza para segmentos escriturales como en el cual Judas, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata, nosotros vemos que el resultado y la consecuencia de Judas jamás hubo un arrepentimiento genuino. Si pudiéramos traducir la palabra griega metamelomai, la traduciríamos simplemente como remordimiento. Caíste en pecado, alguien se dio cuenta de tu pecado y entonces ahora te sientes avergonzado, pero más no arrepentido. Hay remordimiento. Lamentablemente, metamelomai es una constante en las iglesias locales. Hombres y mujeres que al ser sorprendidos en su pecado
no tienen la más remota intención de arrepentirse, ni de cambiar su conducta, ni sus pensamientos. Simplemente cambiarán un poco su fachada para simular que ese pecado les ha dolido, mas nunca fue así. En sus personas no hay incomodidad en el pecado, en sus personas no hay un arrepentimiento genuino, no hay la intención de caminar en sujeción conforme a la palabra, porque a final de cuentas esa es su naturaleza. Pero por otro lado, encontramos metanseo, una palabra griega que se traduce como cambio de pensamiento, cambio de actitud, cambio de acciones, y todo esto es perceptible. De tal manera que los 4 segmentos que abarcaremos en los próximos domingos a raíz del capítulo 9 de Oseas irán enfocados sobre esas consecuencias que tiene un pecador cuando no hay arrepentimiento genuino. Podrá ser un buen hipócrita, la palabra se traduce como el original de actor, podrá ser un buen actor, mas si no hay arrepentimiento genuino, este pecador sí o sí tendrá consecuencias. De esta manera, pasaremos por un primer segmento. El pecado sin arrepentimiento genuino anula tus derechos como hijo de Dios. El pecado sin arrepentimiento genuino anula, elimina tus derechos como hijo de Dios. Durante las siguientes semanas estaremos abarcando el segundo apartado, que tiene un título muy similar: el pecado sin arrepentimiento genuino te llevará a la ruina total. Llegaremos a un tercer segmento, el cual es muy similar, y lo hemos titulado: el pecado sin arrepentimiento genuino corromperá a tus hijos. Finalmente llegaremos a un cuarto apartado en los domingos siguientes, el cual hemos titulado: el pecado sin arrepentimiento genuino puede destruir a tu descendencia. Así es que el día de hoy abarcaremos solamente los 5 primeros versículos del capítulo número 9 de Oseas, en donde entenderemos que el pecado sí o sí anula tus derechos como hijo. Yo sé que en ocasiones incluso los gentiles se tomarán versículos bíblicos y los recitarán y los tomarán como si fueran hechos para ellos mismos. En alguna ocasión, cuando yo era de una edad de 10, 11 años y me metieron a una institución de tipo militar, el Pentatlón, me acuerdo que en aquella ocasión estábamos en una zona donde habíamos muchas personas, varios nos conocíamos, y ahí entre el tumulto vi que uno de los chicos que estaba en el Pentatlón, que era de edad más avanzada, hacía señas con una goma de mascar y le hacía así, y yo, sí, acá. Y cuando la avienta yo me quedé así porque pasó hasta el otro lado. El mensaje no era para mí. No me había dado cuenta que su hermano estaba del otro lado. En ocasiones la palabra no es para los bastardos. La palabra no es para los bastardos. La palabra es para los hijos. Siendo gentil, yo no puedo apropiarme de lo que no es para mí. Es como si quisiera tomar esa goma de mascar cuando no era mía. Pasa de largo. Las bendiciones son para los hijos, aun cuando los perrillos se alimenten de las boronas que caen al piso. Por tanto, el día de hoy veremos cómo es que la amenaza de Dios es directamente para una generación degenerada, valga la redundancia, para una simiente de Israel. Y esa amenaza será de privarlos de sus bienes materiales. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque los bienes materiales provienen de Dios y Él puede hacer con ellos lo que a Él le plazca, por cuanto Él es Dios y por cuanto Él es soberano. Pero además, la amenaza que comenzamos el día de hoy a través del libro de Oseas será a razón de que ese pueblo una y otra vez había recibido advertencia: endereza tus caminos, endereza tus caminos, endereza tus caminos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Totalmente lo contrario a que el Señor les estaba instando para su bien.
Esta generación había perdido el derecho de lo que había provenido por parte del Señor, así que a partir de ese momento no lo disfrutarían más y tampoco podrían ofrecer delante del Señor lo que antes había sido un privilegio. ¿Por qué un privilegio? Porque mientras el mundo dice que Dios es de todos y que todos somos hijos de Dios, la palabra de Dios dice absolutamente lo contrario. Dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, que no depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios quien tiene misericordia. De esta manera, en este mundo no todos son hijos. El Señor tiene hijos y tiene creaciones. La característica de un hijo es que un hijo se sujeta a la voluntad del padre. Los bastardos no. Los bastardos desconocerán la paternidad de aquel que los ha llamado por misericordia y caminarán en una forma contraria a las ordenanzas del que extiende misericordia. Y es que a lo largo de mi vida como creyente y a lo largo de mi vida como pastor, solamente he podido identificar dos actitudes, solamente dos, ni una otra más, hermano. Solamente he podido percibir y catalogar dos tipos de actitudes de un hombre o de una mujer cuando es sorprendido en pecado. No más. Por un lado, a lo largo de toda mi vida como creyente, me he dado cuenta que existe un tipo de personas, un tipo de ser humano, un tipo de creyente que cuando es confrontado con su pecado, te dirá, sí, está bien. Sí, yo reconozco que he pecado, sí, pues hice mal, las cosas se me salieron de control, pero la verdad es que ya lo entendí, ya lo entendí. Es una actitud la cual no tiene incomodidad, la cual no tiene ninguna sorpresa. Sabe que pretendiendo ser oveja, realmente su caminar es la de un cerdo. Como oveja, puede estar llena de porquería, de suciedad, de excremento, incluso comerlo. Y eso no le incomodará en ninguna manera. Se siente feliz, se siente contento. Pecar, sí, todos pecamos. Todos transgredimos. Pero jamás verás un corazón contrito, un corazón arrepentido, no lo ves. Y es que tanto metanseo como metamelomai se traducen como evidencias perceptibles. Por otro lado, hay otro perfil, unos segundos, de estos únicos dos que he podido percibir a lo largo de mi vida como creyente. Mientras el primero incluso se siente orgulloso o orgullosa de haber hecho lo que tenía que haber hecho, hay un segundo tipo de perfil que cuando es confrontado con su pecado ni siquiera puede levantar su cara. Hay una profunda vergüenza, se siente herido, no para de llorar. Y no quiero decir que las lágrimas sean la traducción de que hay arrepentimiento en la vida de un hombre. Absolutamente no. Pero perceptiblemente puedes darte cuenta cuando alguien realmente ha sido expuesto su pecado, ha sido confrontado y se siente totalmente avergonzado de haber hecho lo que hizo. Porque inmediatamente después vendrán frutos dignos de arrepentimiento. No puede suceder de otra manera. Alguien que realmente es confrontado con su pecado y tiene esta segunda actitud, no solamente llorará, no solamente hará algo para que los demás lo vean. Irremediablemente en este segundo tipo de personas encontrarás un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, una manera diferente de hablar, una manera diferente de caminar, porque entenderá que su transgresión lo llevó a apartarse de la misericordia de Dios y ahora tendrá que hacer lo contrario para exaltar su nombre.
Como ejemplo de este segundo tipo de personas, nosotros encontramos, no vayas a las escrituras, pero sí anota, encontramos un caso sumamente peculiar. En 1 Corintios, capítulo número 5, en la versión Reina Valera, está titulado como un caso de inmoralidad juzgado. ¿Qué fue lo que sucedió en 1 Corintios, capítulo número 5? Pablo, a través de este documento, a través de esta carta, escribe a una iglesia en uno de los lugares más pervertidos del mundo y donde al Señor le plació levantar un remanente para llamar fuertemente la atención. Pablo comienza escribiendo en ese capítulo número 5: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún ni siquiera se nombra entre los gentiles. Hermanos corintios, se escucha que hay un pecado de tipo sexual entre ustedes, que se dicen espirituales y que sin embargo lo han cubierto, y tal pecado tan gravoso, tan escandaloso, que ni aún en los peores gentiles se escucha. Ese lo tienen ahí ustedes. ¿Cuál era ese pecado? Ese pecado era sumamente peculiar. Pablo dice: tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. ¿Qué estaba sucediendo aquí? La escritura no es sumamente clara si era el primero o el segundo matrimonio de este hombre, del padre de familia. Pero a final de cuentas, el hijo de este señor estaba teniendo intimidad física y sexual con su madre o con su madrastra. ¡Wow! Y los corintios, que eran tan espirituales, que hablaban en lenguas, que tenían prodigios, que sanaban enfermos, eran ciegos desdichados, que por un lado eran espirituales, pero eran capaces de solapar, de ocultar un pecado sumamente escandaloso. La sentencia de Pablo a lo largo de 1 Corintios, capítulo número 5, es tajante. Si en el libro de Mateo nosotros encontramos: si sientes que uno de tus hermanos ha pecado contra ti, ve con él, y estando tú y él a solas. Y después dice: si te escucha, has ganado a tu hermano, y si no, llévalo a la iglesia. Dilo en presencia de 2 o 3. Y si no, dilo a la iglesia. Mientras en Mateo hay 3 oportunidades para arrepentimiento, en 1 Corintios capítulo 5 no. La sentencia es tajante. Pablo en el versículo 5 dice y da una ordenanza: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo es que este tipo de pecado tan escandaloso no es meritorio para darle ni siquiera una oportunidad. Pablo está dando la recomendación y la ordenanza de decir: sáquenlo, entréguenlo a Satanás. No puede estar bajo la cobertura de la gracia. Entréguenlo a Satanás. Probablemente los que venimos por primera ocasión ya estemos un poco asustados. Ay, ¿qué están diciendo aquí? Que no, Dios es amor. Precisamente por cuanto Dios es amor, tendría que reprender a este hombre. Volvemos a leer y dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para destrucción de su pecado, a fin de que el espíritu sea salvo. No importa que la carne sufra, pero detrás de la disciplina de Dios siempre habrá un pensamiento de regeneración, de salvación, bajo el entendimiento de que en el día del Señor Jesucristo Él juzgará no solamente a los vivos, también juzgará a los muertos. No sé cuántos de ustedes se han preguntado alguna ocasión: ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué fue lo que sucedió con este joven o adolescente o adulto que estaba teniendo una conducta inmoral? Benéfica y ventajosamente, Pablo vuelve a escribir a los corintios bajo un documento que hasta el día de hoy conservamos y se conoce como Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo número 7 nos da información acerca de qué sucedió con este hombre. Algunos nos preguntamos: ¿acaso habrá seguido en su vida pecaminosa? ¿Acaso para él fue placentero que lo hayan botado de la iglesia, como se hace con un gentil, como se hace con un cerdo?
Veamos qué es lo que nos dice. Parafraseando 2 Corintios capítulo 7, en el versículo 7 vemos cómo es que, parafraseando, este hombre estaba siendo consumido de mucha tristeza. ¿Cuánto tiempo pasó entre una carta y una segunda? No tengo el dato exacto, pero no creo que hayan pasado 3 días, 4 días, un mes. Había pasado el tiempo de la amonestación, de que había sido excomulgado de la iglesia, y Pablo lo que dice es que este hombre estaba siendo consumido de demasiada tristeza. Realmente le dolió que lo hayan apartado del pueblo de Dios. Realmente este hombre seguía comprendiendo que había transgredido no solamente la ley de Dios, sino la confianza de una iglesia local. Por tanto, a través de esta hermosa carta de 2 Corintios, capítulo 7, versículo 5, Pablo expresa que no solamente había tristeza en este hombre, sino que este hombre había causado tristeza no solamente a Pablo, sino a todos en la iglesia, e incluso lo reitera, aún sin exagerar. Lo que vemos en 2 Corintios es que realmente la disciplina había surtido efecto. 2 Corintios capítulo 7 versículos 6 y 7. Le baste la reprensión hecha por muchos. Le baste que ya lo reprendieron todos. Versículo 7. Perdónenle y consuélenlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Esta segunda actitud es la que nosotros percibimos en alguien que realmente ha comprendido su falta. Esta actitud la vemos en alguien que no solamente ha comprendido su falta, sino ha comprendido que Dios es santo y es perfecto, y por cuanto Él es santo y perfecto, cosa inmunda no puede estar delante de Él. Esta actitud es la que vemos en alguien que realmente piensa reencaminar sus pasos como hijo de Dios. Esta actitud es la que vemos en alguien que no solamente acepta de labios su transgresión, sino que a través de sus comportamientos ahora es capaz de mostrar al mundo que está dispuesto a caminar en integridad como un seguidor de Cristo. Y es que, ¿por qué utilizar la palabra integridad? Es que estando en una era moderna donde la espiritualidad es aplaudida, tenemos hijos de Satanás que dicen soy cristiano y todo el mundo les aplaude. Es que tenemos hombres y mujeres que diciendo soy cristiano caminan como hijo del contrario. Y no te sorprenda que dentro de la misma iglesia local los tengamos. El trigo y la cizaña crecerán juntos. La integridad se traduce como el hecho de respaldar con tus actos lo que con tu boca dices. La integridad es el hecho de respaldar con tus actos lo que con tu boca dices. De tal manera que en ocasiones tendremos creyentes, cristianos. En aquel momento teníamos israelitas, pueblo de Dios, que decía ser pueblo de Dios, y no eran íntegros. Sus actos, sus palabras no respaldaban lo que con su boca decían. Y es en este momento donde después de 4 meses, después de 4 largos meses, 16 o 18 domingos consecutivos que hemos comenzado el libro de Oseas, me he saturado de escuchar entre varios de ustedes, cómo me confrontó la palabra hoy. Pastor, qué dura estuvo la palabra hoy, venía molesto, ¿qué pasó? Esa palabra sí es que es realmente dura, ¿quién podrá soportarla? Pero después de 16 o 17 semanas, después de más de 4 meses de escuchar exhortación a través de Oseas y de encontrar confrontación contra tu vida pecaminosa, la pregunta es,
¿Qué ha cambiado en ti después de estos 4 meses? Si después de 4 meses de confrontación directa a través de Dios por medio de Oseas, has sentido confrontado y confrontado y confrontado, y tu vida sigue siendo la misma suciedad, has perdido el tiempo a lo largo de estos 4 meses. Esto sería como si tu hijo invirtiera en 5 años de universidad y sale y se dedica a barrer calles. No de mérito barrer calles, pero para algo estudió. Después de 17 semanas promedio, ¿de qué te ha servido que el Señor te haya confrontado? ¿De qué te ha servido que la palabra a través de Oseas, mediante la cual nos asemeja como una prostituta, que teniendo un esposo realmente le interesa más revolcarse con sus amantes? ¿De qué te ha servido a lo largo de estos 4 meses la palabra de Dios, que es dura y eficaz y que penetra hasta lo más profundo? En verdad, la palabra ha hecho algo a lo largo de estos 4 meses en tu vida, o sigues siendo el primer perfil que mencionamos en esta mañana, aquel que al verse confrontado con su pecado dice: sí estuvo confrontante, qué duro, pero ahora sigamos a caminar como siempre lo hemos hecho. Y después de 2 o 3 horas de congregación, te quitas ese traje de creyente que utilizaste por un rato y vuelves a poner aquel que embona más y que es contrario a la naturaleza de Dios. ¿De qué te ha servido? Más de 4 meses de confrontación a través de un Dios que lo único que busca es que seas alguien congruente, alguien íntegro, que actúa y que habla y que respalda sus hechos con el actuar de un creyente, de un hijo de Dios. Nosotros recordaremos que la palabra de Dios tiene una funcionalidad, y su funcionalidad no es tu entretención. El Señor no me llamó para ser un payaso. El Señor no me llamó para ser tu motivador personal. La palabra de Dios no solo es para que te sientas confrontado, la palabra de Dios es para que camines en santidad, la palabra de Dios es para que camines conforme a la voluntad de alguien que te ha llamado por misericordia en su paternidad, para que camines conforme a su voluntad, no conforme a la tuya. En el libro de Apocalipsis encontraremos el mensaje a 7 diferentes iglesias. Y durante la semana, mi esposa lo sabe, yo me preguntaba: ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué pasa con esa iglesia que comenzó con todas sus fuerzas, con todo su ímpetu? Y probablemente es mi percepción, pero pasan los domingos y ahora veo gente espiritualmente adormeciéndose. Aquellos que en algún momento amaban al Señor con todo su corazón, con todo su espíritu, con toda su mente. Ahora la iglesia es algo a lo que vienen porque tienen que venir. Que el reloj es el sinónimo de: esto ya se está tardando, tenemos cosas que hacer. Y entre semana mi corazón se angustiaba. Y llegaba a este capítulo de Apocalipsis, donde en el capítulo número 3 empieza el Señor a hablar a una iglesia llamada Laodicea. Y llegando al versículo número 15, llegaba a un versículo donde lastimosamente a veces se puede acoplar a iglesias locales, incluyendo la nuestra. Yo conozco tus obras.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío y ni eres caliente. Ojalá fueres frío o caliente. El juicio es sumamente drástico, hermano. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, el Señor te vomitará de su boca. Pastor, ¿cómo es que usted puede saber que en algunos de nosotros comienza a haber tibieza, que en algunos de nosotros comienza a haber lentitud, que lo que antes para nosotros era una pasión, ahora es una carga, hermano? Si le preguntaras a Ernesto o si le preguntaras a Leonel todo lo que se ve de aquí, yo conozco tus obras, que no eres frío y ya no eres caliente. Israel, a través del texto de Oseas, estaba viviendo esa misma tibieza, ese adormecimiento espiritual, al grado de comenzar primero a alejarse y llegar al fatídico día de hacer a Dios a un lado y poner en su lugar cualquier otra cosa que usurpara su lugar. Existirá una alta probabilidad o una pequeña probabilidad de que esté comenzando a suceder lo mismo contigo. Sí, hermano, existe una alta probabilidad de que esté comenzando a suceder lo mismo contigo, no solamente con el pueblo de Israel. En medio de su vida pecaminosa de idolatría, Israel vivía de una manera muy plácida. Ellos vivían en pecado y sin embargo ellos vivían muy alegres. Por tanto, Oseas comienza a través de Oseas comienza de una manera tajante en el versículo número 1 del capítulo número 9. No te alegres, Israel, no te alegres, Israel. No hay motivo para que estés sonriendo. De verdad, si supieras lo que te espera, si en este momento recibieras la ira de Dios, no estarías sonriendo. No te alegres, Israel. Si en verdad comprendiéramos e interiorizáramos lo que significa el vivir una vida pecaminosa delante del Señor, tu sonrisa se borraría inmediatamente, porque te espera un juicio final y un destino eterno donde la llama no se apaga, donde el gusano nunca muere, donde serás torturado por la eternidad. Si en verdad comprendieras lo que tu pecado hace delante de Dios, tu sonrisa se borraría. No te alegres, oh Israel, no te alegres, oh Israel. No te alegres hasta saltar de gozo como lo hacen los pueblos externos, dice Oseas capítulo 9 versículo 1. No te alegres, Israel, porque no hay una razón para que estés alegre. No hay una razón para que sonrías. Por el contrario, hay muchas razones y razones de peso para que estés triste. Hay muchas razones, no solamente para que estés triste, sino para que razones y para que medites. Y si dentro de todas esas razones no encuentras una válida, Oseas te menciona la primera de ellas y la más importante. Versículo número 1. Te has prostituido abandonando a tu Dios. Te has prostituido abandonando a tu Dios. No, nosotros no hacemos eso, pastor, eso lo hizo Israel. Ellos, dejando la grandeza de Dios, se apartaron en pos de sus dioses y de sus ídolos. Nosotros no lo hacemos. No lo creo así. Para ti serán más importantes tus horas de sueño que tener comunión con el Señor. Eso es un ídolo. Para ti será más importante el ganar mucho más dinero para poder tener a tu familia en un estatus más diferente. Y la iglesia, bien, gracias. Cristo murió por ella, pero ¿qué me importa? A veces será más importante el salir rápido, como si te hubieran puesto un cohete de la iglesia. 12 en punto.
porque tienes urgencia de ir a convivir con los gentiles, con los mundanos. Esa es tu naturaleza, ese es tu ídolo. Eso es con lo que has intercambiado la presencia del Señor. No te alegres, Israel. No te alegres, pueblo de Dios, porque te has prostituido abandonando a tu Dios. El pacto que Dios había hecho contigo y el pacto que tú habías hecho con Dios era el de un matrimonio. ¿Qué hiciste, Israel? No lo cumpliste. Por el contrario, Israel se apartó de Dios, dando su adoración y sus ofrendas a otros dioses. Mientras era Dios quien les brindaba la bendición, ellos se la atribuían a los ídolos. Lo mismo haces tú. La historia no ha cambiado. Oh, pastor, es que si yo no atiendo mi trabajo y el tiempo extra, pues entonces mi familia no come. Tonto. Así dice la palabra del Señor. Tonto. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Si esta noche es pedida tu alma. Tonto. ¿Acaso no has visto y no has entendido que no es el trabajo quien te da el ingreso? ¿Acaso no has entendido que no es tu jefe quien te da la concordia? ¿Acaso no has entendido que todo proviene de la mano de Dios y que si Él se lo propone en este mismo momento te lo quita? Pero seguimos haciendo falsos dioses. Y nosotros, al igual que Israel, le atribuimos las bendiciones en nuestras vidas. Bajo ese pensamiento, vuelve en el mismo capítulo 9, versículo 1, bajo ese pensamiento, dice Oseas, ellos amaron el salario de ramera. Por tanto, no te alegres, pueblo de Dios. No te alegres, Israel, como lo hacen las otras naciones. Tu estado de ánimo después de haber transgredido la ley de Dios debería de ser de vergüenza, de tristeza al haber transgredido el pacto de un Dios que te tomó de entre todas las naciones, no porque lo merecieras, sino porque Él extiende gracia a quien no lo merece. El Salmo número 73, versículo 27. El Salmo número 73, versículo 27. Nos dice, porque he aquí, hablando del pueblo necio, porque he aquí los que se alejan de ti, hablando del alejamiento acerca de Dios, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Y si eso no bastara, continúa diciendo, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Piensa por un momento cómo es que quien nunca ha conocido del evangelio de Cristo puede ser tratado con mayor misericordia con que aquellos que conociendo y sabiendo aún se burlan del evangelio. Por tanto, he aquí los que se alejan de ti, dice el Salmo, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Es en este sentido que a partir del versículo número 2 del capítulo 9 de Oseas comenzamos a ver y veremos al menos 3 consecuencias de los necios que insisten en ocupar el lugar de Dios con cualquier otra cosa y a Él botarlo como si fuera una bolsa de basura. Específicamente en el capítulo 9 de Oseas, en los primeros 5 versículos veremos que la consecuencia del pecado, de la idolatría, de usurpar el lugar de Dios y poner cualquier otra cosa, al menos en el caso de Israel fueron 3. La primera de ellas, Dios les traería escasez de alimento. Dios les traería escasez de alimento como parte del juicio. Número 2, Dios los expulsaría de la tierra que Él les dio. Dios los expulsaría de la tierra que Él mismo les dio. Y tercer consecuencia, si en algún momento les había permitido adorarle, ahora no sería así. Dios
no les permitiría tener más comunión con Él. Primer consecuencia, escasez de alimento, versículo 2. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Versículo 3, segunda parte, comerán vianda inmunda. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través de Oseas? El pecado sí o sí va a traer consecuencias y va a traer disciplina por parte de Dios si es que eres hijo. Una de las primeras consecuencias de no tomar a Dios en cuenta es que hay una alta probabilidad de que el Señor va a tratar contigo. Y todo aquello que te parecía normal y que no valorabas y que atribuías a cualquier otra cosa menos a Dios, hay una alta probabilidad de que el Señor empiece a tratar contigo. Esta no es la primera ocasión que vemos en el fundamento bíblico, no es la única ocasión en la que el Señor nos pone esta ejemplificación. En el libro de Lucas, capítulo número 15, versículo 11 en adelante, vemos una historia que es sumamente famosa y conocida aún por los gentiles. La famosa historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo en el libro de Lucas, capítulo número 15, versículo 11, nos dice que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre les repartió los bienes. ¿Qué pasó con este joven? No muchos días después, dice la escritura, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de esa casa y se fue a una provincia apartada. Él se alejó de la casa del padre. ¿Qué hizo allí? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que cuidase, para que apacentase a los cerdos. Versículo número 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, versículo 17, dijo: ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre? Aún esos jornaleros tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. A veces pensaremos que la maldad de Dios llega hasta el grado de quitarme lo que yo merecía. No, tú no mereces el pan ni siquiera. El Señor te lo da por misericordia. ¿Qué hacen las aves? Las aves no hilan, las aves no trabajan, y Dios por misericordia les da el alimento diario. Eso es misericordia de Dios. Pero en esa misericordia de Dios y en el amor que tiene por los suyos, el Señor retirará lo que le pertenece si a Él le place, para que dejes a un lado tu locura, para que en tu necedad entiendas que no es tu trabajo, que no es cualquier otra cosa, que es el Señor quien extiende misericordia. En ocasiones será necesario que Dios muestre que la providencia no proviene de ningún otro lado, ni siquiera de tus capacidades. Si tú eres capaz es porque el Señor te ha capacitado. Si algo tuviera que decir en esta mañana es que la soberbia solamente saldrá a través de la humillación. Cuando Dios, por misericordia, lleva a uno de los suyos al desierto, entonces daremos cuenta que no hay nada. Que en medio del desierto donde todo es extremo, ¿a quién le podrás atribuir la misericordia de Dios? ¿Al lagarto? ¿Al cactus? No, en el desierto, en ese lugar de llanto, el Señor te hará entender que estando tú y Él solos, no puedes atribuir
la misericordia a nadie más, sino a aquel que es digno de gloria y de alabanza. Apartado número 2. Consecuencia de haber transgredido la ley de Dios. Hablando del pueblo de Israel, ellos serían expulsados. Versículo 3 dice: no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverán Efraín a Egipto y a Asiria. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín, es decir, volverá mi nación Israel. ¿No quieren estar con Dios? Los devolveré a Egipto y los llevaré presos a Asiria. Esta no es la primera ocasión en que sucedía esto. Si nosotros hacemos remembranza, lo mismo sucedió en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, cuando Adán y Eva lo tenían todo. Al igual que el hijo pródigo, en la casa de su padre lo tenían todo. No existía el pecado, no existía la muerte, no existía la transgresión. Ellos podrían estar plácidamente en ese segmento de paraíso. Después de que Adán y Eva transgreden, violan, adulteran los estatutos de Dios, Dios trae las consecuencias de esa falta. Versículo 16 de Génesis 3: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Al hombre, versículo 17: maldita será la tierra por tu causa. A partir de este momento, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Consecuencia: el Señor les retiró la vida eterna. Versículo 19: polvo eres y ahora al polvo regresarás. Pero este no es lo más gravoso, hermano. Cuando un necio insiste en ir en contra de Dios, Dios amorosamente lo sacará de su presencia. Lo más lamentable es que a veces es el propio hombre quien por decisión propia se aparta de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Teniéndolo todo, insistieron en transgredir la voluntad de Dios. Y entonces en el versículo 23 encontramos lo siguiente: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fueron tomados. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quieres transgredir? ¿Quieres seguir tus caminos? Ve y busca tus caminos. Aquí no entrarás más. ¿Es injusto que Dios haya echado al pueblo de Israel de esa tierra por necios? ¿Es injusto acaso que Dios haya botado a Adán y Eva e incluso haya puesto maneras para que ellos no regresasen? Absolutamente no. La tierra le pertenece a Él y Él había permitido que ellos habitaran en esa tierra. Por un momento piensa, si tú tuvieras una casa que no habitas pero la pones a rentar y tienes malos inquilinos, ¿acaso les dirías: no importa, destruyan mi casa, quédense aquí, hagan destrozos, quémenla? No, solamente un loco haría eso. Inmediatamente diría: sálganse de mi casa, sálganse, aunque no me paguen, aunque no me den nada, pero váyanse, porque esta es mi casa. Los israelitas, siendo inquilinos, nunca pagaron el costo de ser inquilinos de esa tierra, ni mucho menos agradecieron la misericordia de poder habitar en aquel lugar donde manaba leche y miel. Ellos no solamente serían privados del alimento, ellos serían privados aún incluso de su habitación. Su necedad los devolvería a algunos de ellos a donde ya habían salido. Algunos de ellos, dice la palabra, más tarde fueron regresados a Egipto. Lloran y añoran por Egipto, váyanse a Egipto. ¿No les place estar bajo la sujeción de un Dios? Ahora estarán sujetos a la esclavitud con los asirios.
Es así como llegamos a una tercera consecuencia, al menos para el pueblo de Israel. La tercera consecuencia es que a partir de ese momento sus ofrendas no serían recibidas más. A partir de esos momentos sus ofrendas no serían recibidas más. Mi esposa y yo estamos en un grupo de colonos, un grupo de WhatsApp de la zona donde vivimos. Decenas y decenas de personas están ahí. Y uno conoce sus vidas, y uno conoce sus pasos, y uno conoce su andar. Y no falta alguna ocasión donde publiquen, oigan, se perdió tal persona y padece de sus facultades mentales. Y sale el más mundano de los mundanos, oremos para que aparezca. ¡Wow! ¿Quién te va a escuchar a ti? Oremos para que aparezca. Oh, si es que el Señor dice al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Y recitan y se la creen y hablen sus Biblias en ese salmo, en sus casas. Bastardo, ¿que no te has dado cuenta que esa palabra no es para ti? Es para los que habitan al abrigo del Altísimo. Habitar igual a vivir diariamente. Habitar igual a permanecer. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? En su necedad suplantó el lugar de Dios. En su necedad no solamente suplantó el lugar de Dios, ya no había sacerdotes en el reino del norte. Levantemos sacerdotes que Dios nunca escogió. No solamente eso, no hay lugares de adoración. Ahora levantemos altares en los lugares altos y prendamos incienso. En el mismo lugar que adorábamos anteriormente a Dios, ahora adoraremos a Baal. La sentencia fue cierta y clara. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Esta no es la primera ocasión tampoco que en las Escrituras encontramos algo similar. En el libro de Isaías, capítulo número 1, versículo número 10, encontramos una sentencia para el pueblo de Sodoma. Isaías capítulo número 1, versículo 10 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. Versículo 11. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. ¿Para qué me sirven? Hastiado, harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Wow, la palabra del Señor es bien dura. El Señor estaba harto de lo que ese pueblo hacía para agradarlo a Él. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para aullar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, idea de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, dijo el Señor, yo no los oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Por tanto, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Quieres alabar al Señor? Deja de hacer lo malo. ¿Cómo verá el Señor tus grandes ayunos? ¿Cómo tomará el Señor tus madrugadas de oración? ¿Cómo serán delante de Él mismo
tus plegarias cuando realmente todo te ha saturado. La pregunta en esta mañana es, ¿en verdad tus manos están limpias delante de Él? ¿En verdad eres aquel o aquella que camina conforme a su voluntad? Mientras el pueblo de Israel era llevado en cautiverio a causa de su pecado, a partir de ese momento ellos no tendrían libertad más. Anteriormente tuvieron la oportunidad de consagrarse, de vivir, de amar, de exaltar a Dios y no lo hicieron. A partir de ese momento, aunque quisieran adorarle, no podrían hacerlo más. Aunque quisieran tener ahora el favor de Dios, Dios no les escucharía más. Sus sacrificios serían desagradables y su pan, aún con lágrimas, sería para ellos mismos. Por un lado, estos sacrificios no volverían a ser de acuerdo con la ley de Dios. No habría un templo, ya no habría un lugar santo donde adorar. Estarían en esclavitud. Por un lado, no lo harían conforme a la ley de Dios, pero por otro lado, los sacrificios no provenían de corazones humillados, sino de corazones tal vez con remordimiento. La pregunta es, ¿cómo está tu relación hoy con Dios? ¿Habrá la probabilidad de que esté sucediendo lo mismo que con el pueblo de Israel? Que tus oraciones, que tus lágrimas, que cuando te escuchamos desgañotarte a través de la oración, Señor, Señor, sea una burla delante de sus oídos. Puede haber una probabilidad alta. Culmina diciendo el capítulo número 9, versículo 5. ¿Qué haréis en el día de solemnidad? ¿Qué haréis en el día de fiesta a Jehová? ¿A qué se refiere esto, pastor? Durante cientos de años, ellos pudieron haber celebrado libremente el día de la solemnidad, el día más importante del pueblo de Israel. Durante cientos de años, ellos pudieron tener por misericordia la libertad de celebrar el día de la fiesta de Jehová. Si te suena algo parecido, tú no estás aquí porque tú quieres. Tú estás aquí por misericordia. Por misericordia de Dios, puedes tener la posibilidad y la gracia de celebrar el día del Señor domingo a domingo. Por gracia y por misericordia, y no porque tú le hagas un grandioso favor a Dios como si Él fuera un limosnero, tú puedes celebrar de la comunión del pueblo de Dios. Por gracia y por misericordia puedes tener comunión con aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Por gracia y por misericordia, por gracia y por misericordia. A raíz de su necedad, el pueblo fue privado no solamente del alimento, no solamente de la habitación, sino de aquello que había sido tan benéfico y importante en sus vidas. Nunca le dieron el valor necesario y ahora que no lo tendrían más, sería el momento de llorar y de añorar. Quisiera ir finalizando en esta mañana diciendo que en verdad, hermano, es una locura, es una insensatez rebelarse, alejarse, entibiarse en la comunión del Señor. Es la peor estupidez que puedes cometer.
alejarse del Señor, insistir en rebelarse en contra de Él, se traduce en la posibilidad de que el Señor te retire de su tierra por no querer sujetarse a sus leyes. Esto se traduce en que los rebeldes son tendientes a perder sus privilegios como pueblo de Dios. Lo mismo sucede a la iglesia. A aquellos que no se conforman a los estatutos de Dios. Usualmente valoramos la misericordia de Dios cuando ésta ya no está. Apreciamos el pan espiritual, la sana doctrina, cuando por necedad comenzamos a pasar por hambre. Hay una mujer que es mi esposa y se da cuenta. No hay una sola semana, una, que no reciba una llamada o un mensaje de alguien que me llama o me escribe para rogar y suplicar por una iglesia como la que tú tienes. No pasa una semana en que alguien que está pasando por la escasez espiritual y que se ha cansado de buscar y de buscar y de buscar una iglesia sana, al no encontrarla, llame Caminando por Fe Querétaro para pedir consejo. No pasa una semana sin que alguien de otra nación incluso llame desesperado por consejo, por saber cómo debe actuar, porque su iglesia se ha dado cuenta que es herética, que hacen todo lo que el Señor nunca pidió. No hay una sola semana, hermano, en la que alguien llame o escriba llorando porque lo han expulsado de su iglesia por señalar las cuestiones antibíblicas. La última fue el día jueves, 1 de la mañana. Uriel, de Baja California Norte, llorando y desesperado. No solamente porque lo acababan de expulsar de su iglesia por señalar las cuestiones heréticas, sino porque ahora no sabía qué hacer. Porque antes de ser expulsado comenzó a buscar iglesias bíblicas y no las hay. No las encuentra. Por eso puedo decir que tal cual como comenzamos el día de hoy, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No valores a tu iglesia local hasta que te hayas ido de aquí o te hayan ido. No valores y ames a tu iglesia local hasta que estés fuera de ella y ya no tengas los privilegios de alguien que la conforma. Si Cristo amó a su iglesia al punto de dar su vida por ella, tú no puedes hacer lo contrario. No menosprecies lo que ha sido comprado a precio de sangre. Si el día de hoy te has dado cuenta con honestidad que vas en camino a la tibieza, no porque tú lo digas, porque varios lo vemos. Si el día de hoy honestamente te has dado cuenta que vas rumbo al alejamiento del cuerpo de Cristo por menospreciarlo, si te has dado cuenta en verdad que vas en un camino de perdición, yo te digo que hoy es un buen día para clamar por misericordia.
Hoy es un buen día para que clames por misericordia, que pidas perdón y enmiendes tus pasos. Para los que nos visitan hoy por primera o segunda ocasión, la palabra de Dios es dura, pero siempre tendrá un objetivo, y es que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Hoy es necesario que recuerdes que Dios jamás rechazará un corazón totalmente arrepentido, un corazón totalmente humillado. Si hoy te has dado cuenta que tu camino a la tibieza ha comenzado, corre a los pies de Cristo. Clama a Cristo, tu Salvador, para que su misericordia se extienda sobre tu vida. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.